La lección de hoy se refiere a gráficos de control. Para ello voy a iniciar con un pequeño ejemplo. Pensemos que estamos en la producción de botellas de vino, ¿verdad? Digamos que son de 1000 mililitros y el proceso de producción es como ustedes lo pueden percibir en la segunda foto, esta que estoy señalando. Este, las botellas son de 1000 mililitros, pero en el momento en que estamos haciendo en el proceso de producción, como el sistema de producción no es perfecto, no siempre va a tener la misma cantidad de 1000 mililitros exactos. Hay variabilidad, ¿verdad? Entonces, este, esta variabilidad me permite a mí poder controlarla a través de lo que conocemos como los gráficos de control. Hay varios tipos de gráficos de control. Está el gráfico de control por atributos y por variables. Y dentro de cada uno de ellos hay distintos tipos. Nosotros solo vamos a ver uno. Y vamos ahora a definir qué es un gráfico de control. El gráfico de control me permite controlar, como su nombre lo dice, la variabilidad en el momento en que estoy procesando o produciendo un producto, valga la redundancia, y cuáles son sus comportamientos. Entonces, esto es lo principal. ¿Cuál es el comportamiento que está siguiendo el proceso? En este caso, el de botellas de vino, a la hora de ser llenado, cuál es su comportamiento y determinar si el proceso es estable o no. Entonces, se va a tener lo que son límites superiores, límites inferiores y vamos a tener límites centrales. El límite central sería los 1000 mililitros, en este caso que estamos comentando de las botellas de vino. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. El límite de control superior, el límite central y el límite inferior. ¿Ok? Estábamos hablando que el producto son 1 litro, ¿verdad? Y entonces este litro, como les decía, el proceso no es perfecto, entonces tiene una variabilidad. Esa variabilidad es lo que conocemos como incertidumbre, el famoso más menos. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo que aquí son em, son 10 más menos 10 mililitros, ese va a ser la variabilidad permitida de mi proceso. Esto equivale a que si son 1000 mililitros, tiene un más menos de 10 mililitros. Esto lo pongo para mantener siempre las mismas unidades. Vean que aquí los dos son las mismas unidades. Entonces, el límite central serían 1000 mililitros. El límite superior sería 1010 mililitros y el límite inferior serían 990 mililitros. ¿Ok? Esto es lo que yo conozco como la variabilidad permitida. Variabilidad permitida. Esto significa que
Esto significa que eso es lo que yo como empresa voy a permitirme dar a la hora de llenar, en este caso, las botellas de vino. Ahora, regresando a la presentación, entonces tenemos lo siguiente, que los gráficos de control serían de la siguiente manera. Tenemos lo que habíamos comentado de los límites superiores, central e inferior. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos tres tipos de escenarios de irregularidades. Entonces, tenemos si se sale, como en estos casos, de los límites, ¿ok? De estos límites, automáticamente voy a decir que el sistema está descontrolado, el proceso está descontrolado. Ahora bien, hay varias reglas que hay que seguir. Entonces, la regla principal es que si dos o más puntos llevan una tendencia, algo está pasando, tengo que ir a investigar. En ese sentido, entonces tenemos esta primera opción, que es que vean que hay dos o más puntos cercanos al límite superior. Eso indica que algo está sucediendo. No es que está descontrolado, pero yo no sé si la siguiente muestra va a salirse del límite superior. Entonces esto hay que ir a investigarlo. Eso es una anormalidad. Otra, la regla siguiendo, dos o más puntos llevan una tendencia. Véanlo acá. Quiere decir que aquí hay un punto que se está acercando mucho al límite superior, está bajando y todavía baja más, especialmente acercándose al límite inferior. Por lo tanto, esto es una tendencia. No está descontrolado el proceso, pero sí debo ir a investigar qué es lo que sucede. Y véanlo en este otro caso. Aquí aparecen dos situaciones. Esta situación donde dos o más puntos están con una tendencia, hay que ir a averiguar qué es lo que sucede. Y vean este otro caso, ¿verdad? También hay que ir a averiguar. El proceso no está descontrolado, pero hay que ir a averiguar qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, siguiendo con la explicación, tenemos lo siguiente. Para hacer más comprensible esto de dos puntos que llevan una tendencia, hay que averiguar qué es lo que está sucediendo. En este caso, esto sería un comportamiento normal, que la mayoría se acercan al límite central, no hay mucha variabilidad. Pero vean en estos casos, aquí hay que ir a investigar qué es lo que está sucediendo. Dos o más puntos llevan una tendencia, entonces hay que ir a investigar qué es lo que sucede. Porque yo no sé si la muestra siguiente se va a salir y eso indica que el proceso estaría descontrolado. Y por otro lado, vean cómo es esta tendencia. Sube, baja, sube, baja, sube. Aquí hay mucha variabilidad, es lo que habíamos visto nosotros como mura, inconsistencia en los tipos de desperdicio. Entonces aquí dos o más puntos llevan una tendencia, hay que averiguar qué es lo que está sucediendo. No está descontrolado el proceso, pero sí hay que averiguar qué es lo que está sucediendo. Esos serían los puntos para determinar la comprensión del gráfico en caso de revisar cuán variable o no, cuán controlado o no esté el proceso. Seguidamente, para ello necesitamos utilizar las estadísticas. Entonces, utilizamos algunas estadísticas que ustedes ya saben. Aquí solo estoy mencionando, por ejemplo, la media aritmética, la desviación estándar y el rango, ¿verdad? Rango es dato mayor menos el dato menor.
Y entonces estos son las fórmulas que vamos a utilizar para aplicar el gráfico de control. Como les decía, hay varios tipos de gráficos de control, pero en este caso vamos a utilizar, vamos a usar para el curso solo lo que son gráficos XR. El gráfico XR, recuerden que X es promedio, R es rangos, entonces este sería un gráfico de variables por promedio y por rango. Y para ello vamos a utilizar unas fórmulas. De este lado vamos a tener lo que son el promedio y este es el rango. Entonces las fórmulas que vamos a utilizar es para el límite superior, sería una constante que la vamos a llamar D4 por el rango, y el límite inferior va a ser otra constante por el rango. Las constantes, en este caso XR, serían D4, D3 y A2, perdón. Entonces, ¿esto de dónde lo tomo? Lo vamos a ver en una tabla. En el caso que se requiere buscar, dependiendo del número de muestras, así voy a encontrar la constante requerida. En cuanto a al promedio, entonces vamos a tener que el límite superior va a ser igual al promedio de promedios más la constante A2 multiplicado por el promedio de rangos. Lo mismo sucede con el límite inferior, solo que en vez de una suma voy a poner una resta. Entonces sería el promedio de promedios menos la multiplicación de la constante A2 por el rango. Y dependiendo si estoy con el promedio de promedios, acuérdense, esta es la fórmula, cómo sacar un promedio, y este sería el promedio de rangos. Este promedio de rangos es el que se colocaría acá. Y este promedio sería el que iría acá. Muy bien. Seguidamente les voy a explicar lo que son las tablas de datos, de dónde sacamos esas constantes. Esas constantes tenemos, esta es la gráfica, la tabla que ustedes encontrarían en internet o en los libros, y entonces esto funcionaría así. Tomemos un ejemplo de que tenemos 20 muestras. Ok, la muestra n va a ser igual a 20. Entonces me fijo en la tabla donde dice la muestra 20, véanlo acá. Ok, muestra 20, y me fijo en el A2, sería A2, me fijo acá en esta columna, y la 20, entonces sería punto 180. Entonces A2 sería 0.180. Ok, luego el D4 sería, me voy aquí arriba a buscarlo, aquí tengo D4 y el valor sería 1.585. 1.585. Y finalmente el D3 encuentro arriba cuál es el D3 y el correspondiente muestra del 20 sería 0.415. 0.415. Y así tengo el valor de los datos. Muy bien, entonces así es como se fija uno a dónde encontrar los valores de las constantes. Ahora bien,
Con esto terminamos lo que es la explicación teórica de los gráficos de control y seguidamente vamos a hacer unos ejercicios.